Bienvenidos una vez más a 5 de 5 Podcast, tu espacio de opinión y noticias a través de la onda positiva musical, cultural, informativa desde San Andrés para el mundo de Radio C-Flower. Soy Daniel Newell Hansen, invitándolos una vez más a estar con nosotros a través de nuestro streaming, la cual se emite a través de www.radiocflower.com. También a través de nuestra aplicación, la cual se emite o la cual se puede descargar desde nuestras tiendas de App Store y Play Store para dispositivos móviles y plataformas digitales. Estamos en YouTube, nuestro canal, con video de todos nuestros contenidos. Videos que usted puede ver, compartir, darle like, suscribirse al canal, hacer sus comentarios en el buzón de comentarios y darle clic a la campanita de notificaciones para enterarse de los últimos contenidos, los cuales son presentados a través de nuestro canal. Estamos en Facebook, Instagram y X. En las redes sociales tenemos avisos, notificaciones y también contenidos que hacen parte de nuestro streaming y que los pueden ver a través de nuestros canales o nuestras cuentas de redes sociales. Una vez más los saludos, soy Daniel Newell Hansen y como siempre decimos cuando arrancamos nuestro programa, decimos comenzamos. Y arrancamos con nuestro primer tema aquí a través de 5 de 5 Podcast, que tiene que ver obviamente con la isla de San Andrés, y es la inauguración del nuevo Museo de Historia Raizal. En todas las ciudades del mundo, de hecho he tenido oportunidad de conocer museos en otras ciudades del país, Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, Cartagena. Museos, por ejemplo, en Bogotá o en Medellín, ahí al lado de lo que es el pueblito Paisa. Para quienes no saben, el pueblito Paisa se construyó o se hizo con viviendas que hicieron parte del antiguo municipio del Peñol, la cual quedó bajo el agua con la represa. Bueno, sacaron algunas residencias, las hicieron allí a un ladito del embalse y otras las cogieron e hicieron lo que hoy día es el pueblito Paisa. Ahí en el Cerro Nutivar, allá en Medellín. Y al lado del pueblito Paisa hay un edificio como de 2 o 3 pisos donde está el Museo de Desarrollo Urbano de Medellín. Fotografías, evidencias de lugares que anteriormente existían y que hoy día fueron reemplazados por otras edificaciones, obviamente dentro del proceso de modernización de la ciudad. Y hay una maqueta gigantesca, yo siempre me quedo encantado de verlo, donde están las miniaturas de toda la ciudad, de los edificios, el edificio Coltejer y todo lo demás. Uno ve esos edificios y uno queda maravillado, uno dice, wow, parece miniatura, pero una cosa espectacular, una cosa muy bien hecha. Y pues es un atractivo turístico para muchas personas que llegan allá. Creo que vale 15, 20 mil pesos la entrada. Y uno conoce todo el lugar y va conociendo la historia de Medellín. Uno queda maravillado cómo la ciudad de Medellín ha quedado transformada. Creo que tenemos un video de eso. Si no, pues lo compartiremos aquí más adelante. En Bogotá está el Museo de Desarrollo Urbano. Queda allí casi por el edificio del Congreso de la República, por ahí por esos lados. Ahí cerca de la Plaza de Bolívar. Allí subiendo ese lado por donde queda un colegio religioso allí, San Bartolomé, algo así. Uno sube por ese lado y encuentra el Museo de Desarrollo Urbano. Y encuentra uno la ciudad en maqueta y todo. No render, maqueta. Y ahí está. Una cosa hermosa, una cosa que maravilla. Edificaciones, sitios emblemáticos de la ciudad, donde uno aprende de la ciudad o de la historia de la ciudad. Y así en Barranquilla, Museo del Carnaval, en Cartagena, el Museo de la Ciudad, en fin, todas las ciudades están teniendo museos para recordar la historia de lo que fueron las ciudades y lo que hoy día es o en lo que hoy se han transformado. San Andrés está en ese mismo circuito y nos alegra muchísimo. Llega una persona desde el continente colombiano, de otra ciudad, y llega y dice, bueno, qué belleza de ciudad, o qué belleza de edificio, o qué belleza de museo. Anteriormente estaba allí el Hospital Santander. Posteriormente, ahí colocaron, creo que había una extensión, o más bien estuvo la Secretaría de Salud. Eso fue como en el 2003, 2004.
y ya pues lo convirtieron en, en, eh, en, en una memoria histórica, en un edificio de memoria histórica que en algún momento pensaron en tumbarlo, pero eso es una arquitectura y una pieza arquitectónica invaluable. Había que restaurarlo y se convirtió en el Museo Raizal. Después de procesos de consulta previa, después de reuniones, después de discusiones, debates, no es que no quieren traer gente de afuera a trabajar, en fin, en todo ese cuento, finalmente lo terminaron y lo inauguraron. Lo que esperamos es que el museo se le dé el uso que se debería dar y que no lo vayan a dejar perder o no lo vayan a desechar o simplemente a ignorar. Muchas personas, turistas sobre todo, pasaron por ahí y se maravillaron con ese edificio. Solo esperamos que cuando ya esté en funcionamiento, la gente lo pueda apreciar y disfrutar. Y que no lo estén tomando como patio de recreo para hacer desorden y demás, porque cuando nosotros vemos esos museos que hacen en otras ciudades, a los otros los isleños no se nos da por hacer desorden ni para cogerlo para tomar, ni para nada, ni para hacer desorden cuando uno está borracho con los amigos ni demás, no. Admiramos, apreciamos y respetamos los lugares públicos. De la misma manera queremos que lo aprecien y lo admiren. A propósito de esta inauguración, el gobernador Nicolás Gallardo, en idioma creole, inglés, o English, St. Andrew Creole English, se dirigió a los presentes en ese lugar, en ese idioma. Nosotros les traduciremos, obviamente, más o menos, para que ustedes entiendan. Pero estuvo allí, inaugurando el lugar, apreciando la colaboración y el respaldo que tuvo de importantes entidades y personalidades que hicieron posible hacer este museo. Y lo presentamos acá en 5 de 5. Also, thank you to be here in this place. The different public servants, dear community, artists, thank you to be here because this will be a space you all to have a great scenario. Also, the different press and the media that always bring the communication to every host in this archipelago and all our dear community in general. Today is a very special day. This is a day where we commemorate our mother tongue language. So, a happy and a wonderful day for all. Also, I just listened to Pasta, our Secretary of Education. I have a throwback when we were in a education scenario at the Sunrise Beach, and we talk about the importance of education for the archipelago and how we will see it in the coming years, and also how we can mark a difference and establish a real history and a real education for our community. And at that day, I convinced myself that he would be our secretary because he got a purpose for we all. And the purpose is to have the trilingualism here in the archipelago a reality. Not just Spanish, not just English. We have to talk, live, and share Creole. Mother tongue language is not a cliche. It's an identity of our community. Also, is what we are, what represents us, what makes us different, and what is what we have to show not only to Colombia, is for the whole world. What can make the difference of this archipelago? What makes us unique in this place? Show the advance that we have here in this place is important because here, a couple years back, a secretary here of government closed up a consulta previa consult that we have for plenty years. And then we are here working hard to materialize and show a result of how it has been advancing. And in couple months, we'll see
the history marked in here. Also, we have been working hard to have in this place our language, keep alive our identity, and preserve every part of what represents us. Keep alive our culture, have the good work that our ancestors have in the past. Not only in the part of the medicine, but also what represents us as a racial community in our whole history. Show the results, keep alive what we have here is very important for the coming up generations. We as an administration have to keep the good work, especially for the racial community, and keep alive that legacy to show Colombia, the world, and the archipelago what we have and where we have to go. Also, we here commemorate the good work of Miss Lucy Shaw, an artist that represents us as a racial, that the culture can have a long life among us. And also a good example of discipline, love, proteger los derechos del pueblo. Also, thank you, community, and keep alive that legacy to show Colombia, the world, and the archipelago what we have and where we have to go. Also, we here commemorate the good work of Miss Lucy Shaw, an artist that represents us as a racial, that the culture can have a long life among us. And also a good example of discipline, love, can achieve a wonderful things in life. So thank you so much. Eso fue lo que dijo el gobernador en idioma inglés, agradeciendo a los gestores culturales, en especial a Miss Lucy Shaw, una pintora con limitaciones, pero que hace obras en miniatura, hace miniaturizaciones muy buenas, muy inspiradas, y que tenemos la oportunidad de conocer en varias oportunidades. También la consulta previa que se adelantó, de que veníamos conversando, y que realizó el gobernador Nicolás Gallardo, o el gobierno de Nicolás Gallardo, para ya concretar esta obra que se empezó a planificar hace un año exactamente. Un año. Y hoy día se ven pues los resultados. A propósito de la consulta previa que se realizó de esta obra, la señora Ofelia Livingston de Barca se refirió al tema de las reuniones que se hicieron. Hubo muchos problemas. Que las reuniones que se hicieron, que los seguimientos que no se hicieron, las personas o quienes estaban participando que no fueron tenidas en cuenta, en fin. Finalmente ustedes ven que se hizo la obra, ¿cierto? Ahí está el museo. El museo está disponible para todos. Incluso, seguramente van a poner una placa allí donde van a aparecer los nombres de Miss Ofelia Livingston de Barker, entre otros gestores que también hicieron parte de la construcción de esta idea. De lo contrario, si nos vamos a poner a discutir sobre la preconsulta y la consulta previa y todo lo demás, pues estaríamos discutiendo sobre hacer un museo, y el museo estaría ahí todavía esperando a que se hiciera. El museo finalmente se hizo y ahí está. Pero escuchemos a Miss Ofelia, en aras de la democracia informativa, sobre el tema de las dificultades que se presentaron, sobre todo en el proceso de consulta previa con la comunidad o con el pueblo raizal o con la comisión consultiva, precisamente para sacar adelante esta obra, y lo presentamos acá en 5 de 5. Es Fabián Sanquelina. Esta mañana, con dolor en el alma, voy a referirme al tema del Museo Raizal. Duele en el alma ver que unas personas de la comunidad raizal, porque no todas las personas y todos los raizales van a participar en todos los procesos del raizal. Hay personas y hay grupos que se dedican a
proyectos o a diseñar proyectos y trabajarlo conjunto con la administración departamental. Es así como nace el proyecto de un museo raizal a través de un grupo de personas que en su momento trabajamos como comisión consultiva departamental el tema. Sí, muchos años atrás, muchos años, de los que jóvenes ahora ni siquiera saben que eso cómo comenzó y la historia del Museo Raizal. Otro día, Elizabeth, le doy todo el recuento. ¿A qué voy? Cuando ese museo lo trabajamos con el gobierno departamental en su momento, esperamos para que se fuera una realidad. Tenemos derecho nosotros a promocionar nuestra cultura. Y por eso, cuando Ofelia Livingston, y no me importa que la gente diga que yo quiero abrogarme las cosas, Ofelia Livingston de Barker está luchando con otras personas para que esto fuera una realidad, decidí entablar una acción de tutela para que en su momento, estaba el doctor Ronald Hosley, para que en su momento el gobierno departamental nos prestara atención. La maqueta, el diseño lo hicimos nosotros de la comunidad en su momento. No quiero en este momento mencionar nombres porque a veces eso pica, ¿sí? Pero sí, pues, tenemos las actas. Nos reuníamos, Elizabeth y comunidad, en las oficinas de planeación con Alito. En ese momento Mejía era el que, no me acuerdo el nombre, para diseñar cómo queremos nosotros como comunidad raizal ese museo y cuál iba a ser la función de ese museo. Entablo la tutela, pero la entablo doble, porque en el momento también se estaba haciendo la peatonal, lo que no queríamos que se hubiera hecho y que se iba a quitar el cañón de Morgan. Entonces en la tutela eran dos objetivos: devolver el cañón a su lugar, de origen, y el gobierno colocar los recursos para construir el Museo Raizal. En la tutela está a nombre del señor Remigio, pero yo fui la que lo hice. El está a nombre soy yo, y lo digo con nombre propio. Ok. Llegamos, Elizabeth y comunidad, a que el fallo sale a favor y se inicia, el juez ordena al gobierno departamental hacer la consulta previa de esos dos proyectos. Llegamos, nos demoramos en la consulta previa por muchas razones, no por negligencia nuestra, sino del ministerio con sus problemas allá. Bueno, hay unos acuerdos que son de obligatorio cumplimiento. Los gobernadores anteriores nos atendían, nos sentábamos y éramos trabajando en conjunto. Este gobierno llegó y ni siquiera nos miró. Nos tocó a nosotros prácticamente obligados solicitar que nos reuniéramos el comité de seguimiento porque pasaba el tiempo y no estaban cumpliendo con lo que estaba dentro del acta. El primer acuerdo, señores que me están escuchando, y por eso duele que uno lucha tanto para las cosas y después llegan los gobiernos porque tienen el poder y hacen lo que les da la gana. Los que están alrededor del señor gobernador, sí, comenzando por la Secretaría de Cultura. No estoy hablando de esta secretaria nueva porque esta llegó, estoy hablando de los secretarios anteriores. Y es tan triste ver que durante las dos reuniones que tratamos de hacer con ese comité que se creó, que está conformado por 3 personas de la comunidad, la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría de Gobierno, nunca pudimos llegar a acuerdos. Nunca pudimos llegar a acuerdos frente al tema del museo. Porque el señor Cristian Cañón, que ya no está ahí, se creía el rey de todo el mundo.
Entonces hacía lo que le daba la gana y no nos prestaba atención. Nos dimos cuenta, Elizabeth y comunidad, rápidamente, porque esto es un caso que hay que decir desde el principio que ha sucedido. Cuando yo veo que ellos incumplen el primer acuerdo que dice, en el momento de hacer el contrato, el gobierno departamental deberá reunirse con el comité de seguimiento para definir los perfiles de las personas que se requieren para trabajar y que nosotros como comunidad íbamos a recomendar a nuestros trabajadores raizales. En principio, raizales, pues si se requería uno que no era raizal y que es residente legal, se iba a incluir, pero era prioridad, se llama Museo Raizal. A raíz de eso terminamos nosotros hasta tomándonos la ocre cuando nos sacaron con policía. ¿Por qué nos comenzamos a protestar? Cuando los residentes fueron los primeros que bloquearon, comenzaron a trabajar porque trajeron gente de afuera, el que era jefe del proyecto, o sea, le dieron el contrato a una persona de afuera, ellos fueron y bloquearon. Y nosotros en ese momento dijimos, bueno, vamos a bloquear nosotros también, porque ¿cómo así? Y nos fuimos para la OCRE, porque queríamos saber por qué entró una persona a trabajar sin el derecho que tenía. Bueno, cuando estamos allá, deciden sacarnos, pero ¿en qué forma? Llaman a los residentes que habían bloqueado y les ofrecen los trabajos. Ojo que lo que estoy diciendo. Les ofrecen los trabajos. Cuando yo me di cuenta de eso, el señor gobernador me escribe y me dice, mándame 10 hojas de vida. Yo dije, no voy a mandar hojas de vida, eso no es así. Sentémonos a hablar. Nosotros nos tomamos la OCRE, no tuvimos mucho tiempo ahí, es esta última vez, pero nunca pudimos hablar con el señor gobernador. Siempre era Arlington Howard el que iba. Bueno, terminó el poco como sea, nos sacaron, listo. Pero ¿a dónde voy? En ese acuerdo no se cumplió. Y hay otros más acuerdos que con más tiempo voy a ir leyendo a la comunidad, acuerdo por acuerdo, y que no se ha cumplido. Hay un punto aquí que agregar a todo lo que ha dicho Miss Ofelia, y es que durante el desarrollo de la obra hubo diferencias que debieron acordarse o que debieron arreglarse luego de luego de haberse recurrido a las vías de hecho, en este caso la toma de la OCRE, que siempre ha pasado cuando vienen empleados de afuera a trabajar en obras aquí en la isla de San Andrés, con la diferencia que en esta ocasión no fueron los miembros de la autoridad raizal, no miembros del representantes del pueblo raizal, sino que estas fueron trabajadores, miembros de la fuerza laboral del sector de la construcción, quienes dijeron vamos a bloquear la vía y vamos a impedir el ingreso a la OCRE hasta que no se escuchen. Finalmente fueron escuchados y se resolvió el asunto. Se pidieron hojas de vida para trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. E incluso se revelaron hechos o revelaron situaciones que muchos no conocían, pero que finalmente conocieron. Y es que algunos de los que protestaron, algunos de los que reclamaron, son personas que no son muy buenos trabajadores, que digamos. Finalmente la obra se realizó. Yo, en lo personal, y sé que muchos allá afuera están muy contentos con lo que hay allí en el sector de Saribey, donde estaba el Hospital Santander. Muchos están contentos con lo que hay allí. A lo que yo aspiro, y sé que muchos aspiran, es que este lugar sea un lugar de congregación en torno a la cultura raizal. Pero además que sea asumido y tomado con respeto.
que no sea un sitio donde los niños borrachos se sientan a tomar, los turistas borrachos se van a sentar a festejar y etcétera, etcétera. No. Que lo estén vandalizando. Cada vez que se funaron, van a vandalizar. No. Que se tome con la seriedad y el respeto que debe tomarse. Y que sea un verdadero museo de arte raizal. No que yo vaya a investigar algo y no hay. No que uno va a leer algo y no hay de dónde, no hay material, no hay nada, no. Que sirva para lo que se creó. Pero en general, los que tuvimos la oportunidad de verlo, o los que hemos pasado y hemos visto cómo quedó de bonito, pues ojalá se conserve así, pero que también sea funcional. Que sea un museo de cultura raizal allí en ese lugar. Y que se pueda apreciar. Ahí cerca está la estatua de San Andrés Apóstol, que era como el intendente, el administrador del grupo de los apóstoles de Jesús. De modo que es por este lado, estamos muy contentos, muy alegres, muy satisfechos con esta nueva obra aquí en San Andrés. Vamos a nuestro segundo tema aquí a través de 5 de 5 Podcast y nos referimos exactamente al tema de lo caliente que se encuentra el debate político en estos momentos. El uno que habla mal del otro, el otro que habla mal del uno, el uno que defiende al uno y el otro que defiende al otro, en fin. Los influencers están como locos en las redes sociales y aquí queremos extraer algunos de los más importantes, de las más importantes referencias que se están haciendo acerca de los candidatos. Por ejemplo, Abelardo Vera Asprilla no es de los afectos de nuestra gran amiga Laura Camila Vargas. Ella lo ha dicho, lo ha repetido, lo ha respaldado, en fin. Y lo sigue diciendo. Y no va a cambiar de postura. Cuando ella hizo la presentación de Abelardo de la Espriella, lo hizo como un maltratador de animales, en fin, de una cantidad de cosas que, mejor dicho, empaque y vamos. Escuchemos a Laura Camila Vargas dándole palo, pero dándole buen palo a Abelardo de la Espriella. Lo presentamos aquí en 5 de 5. Un tipo que dice con orgullo que le ponía voladores a los gatos es un peligro para Colombia. Agarraba un gato, le poníamos 5 voladores, pero tú sabes lo que pasaba cuando explotaba, ¿no? Bienvenidos a esta serie llamada Personajes que no pueden llegar ni por el a la Casa de Nariño en 2026. Capítulo 1. Abelardo de la Espriella. De la Espriella lanzó su candidatura presidencial calcando el estilo, el discurso y hasta el tono de voz de la seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez, uno de sus grandes amigos y a quien ha protegido judicialmente. Pero no se equivoquen, este no es un outsider, ni un patriota valiente, ni mucho menos un salvador de la patria. Aquí van 10 razones tan contundentes como aterradoras por las que este señor no puede llegar a la presidencia. 1. Es abogado de la mafia política. Ha defendido a narcos, parapolíticos y corruptos. Lo ha hecho con arrogancia, con soberbia y con sed de protagonismo. Fue abogado de Kiko Gómez, condenado por homicidio, de Musa Besaile, implicado en el cartel de la toga, de Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, y de David Murcia Guzmán, creador de DMG, a quien incluso defendió negando que se tratara de una pirámide. Y la lista es más larga. 2. Fue investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, después del testimonio del narcotraficante Juan Carlos El Tuzo Sierra, quien aseguró haberle pagado una millonada para que lo ayudara a colarse en el proceso de justicia y paz. 3. Fue salpicado por el escándalo de las chuzadas del DAS. De la Espriella fue acusado de recibir servicios ilegales del organismo de inteligencia. Hay documentos activos en la fiscalía que lo vinculan con interceptaciones ilegales a contrapartes judiciales e incluso a su novia mientras era abogado de Natalia París. 4. Ha hecho apología del paramilitarismo. En una entrevista de 2008 con Gustavo Gómez, de la Espriella dijo textualmente: "Me acuso de una lucha que hemos debido dar todos los cordobeses". Así, sin matices. Habla
hablando de un jefe paramilitar responsable de masacres y desplazamientos como si fuera un héroe. Conozco a Abelardo desde que somos muchachitos, hemos seguido siendo amigos. 5. Su vínculo con la parapolítica no es menor. Su primo, Miguel Alfonso de la Espriella, fue senador y fungió como enlace directo entre políticos y las AUC. De hecho, fue él quien reveló el infame pacto de Ralito. 6. Acosa judicialmente a periodistas. La FLIP ha documentado múltiples acciones de intimidación judicial impulsadas por De la Espriella contra periodistas críticos como Cecilia Orozco. Él abusa del sistema legal para censurar, para silenciar, para amedrentar. A mí también intentó silenciarme con una petición de retractación que no prosperó. Aquí les muestro las tácticas que usa para intimidar. 7. Es un tipo profundamente machista. En una entrevista llegó a comparar a las mujeres colombianas con autos de lujo. Métase con una colombiana. Son el Rolls Royce de las mujeres. 8. Desprecia todo lo que huela a derechos humanos, diversidad, memoria histórica o justicia social. Quiere una Colombia sin derechos, sin memoria, militarizada hasta los dientes. Su propuesta elimina las garantías institucionales y promueve una visión autoritaria del poder. Este país no necesita más represión ni plomo. 9. No ha mostrado ni un gramo de arrepentimiento o autocrítica por el maltrato animal que ejerció cuando niña. Todo lo contrario, lo recuerda con orgullo. No, y yo quería que el gato volara, no se levantaba sino como a esta altura. Ni la Sociedad Protectora de Animales puede denunciarme ni nadie porque ya eso fue hace 20 años. 10. Propone revivir una política de seguridad que dejó más de 6.402 ejecuciones extrajudiciales. Sí, la misma seguridad democrática que costó la vida de miles de inocentes. Él no solo la elogia, quiere repetirla. ¿Necesitan más razones? Colombia no puede elegir a un tipo que desde 2017 vive en Estados Unidos, que desconoce el país real y solo regresa para buscar poder, para reforzar a los de siempre, para blindar a sus amigos con trajes y fusiles. Bueno, y por este lado, con Abelardo de la Espriella también se han vuelto a funar, y es con relación a las famosas firmas. Sí, consiguió las firmas necesarias para poder inscribirse, pero no las 5 millones que dijo que había conseguido. Pareciera que Abelardo de la Espriella fuera el candidato de papel. Miren ustedes lo que dice la bitácora a propósito de esta información y que lo presentamos aquí en 5 de 5. Mano, ¿se acuerdan de esto? Presentamos más de 5.250.000 firmas. Entonces, ese es otro cuento que me han inventado. Por ahí se han inventado. Es que no me dan el certificado porque había firmas con fotocopia. No, yo audité todas las firmas de nosotros. De algo sirve ser abogado. Su candidatura presidencial respaldado por 4.869.407 firmas. Y además las recogió casi que en tiempo récord, solo 3 meses. El candidato presidencial Abelardo de la Espriella se llenó la boca gritando que tenía el respaldo de 5 millones de colombianos. Se sentía el próximo presidente de Colombia. Pero esta semana la registraduría soltó el informe técnico y el globo se desinfló. Ese tigre salió de papel. ¿Qué pasó, mijo? ¿No eran 5 millones de firmas? Humo. Aunque pasó el mínimo para ser el candidato, le anularon más de 3 millones de firmas por inconsistencias. O sea, el 60% de su supuesto apoyo masivo era basura técnica, registros repetidos, datos incompletos y gente que ni siquiera estaba en el censo. Inflaron las cifras para descrestar, pero resultó ser un tigre de papel. Mucho ruido en redes, pero en las planillas no tenía la gente que dice tener. Ahora, pero si las firmas se les fumaron, la justicia le anda respirando en la nuca al muchacho. A los acontecimientos antes de que me demande, entonces más bien yo pongo la queja formalmente, porque realmente él no hizo lo que tenía que hacer como abogado, y sí me cobró y me dejó botado, y aparte de eso me perjudicó mi defensa. Por contrato, ahí está lo que pagó Murcia, todo eso se reportó y me quedó debiendo 700 millones de la época. Pues en estos días el famoso David Murcia Guzmán lo denunció formalmente ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. ¿Ese no es el de las famosas pirámides DMG? El mismo Murcia lo acusa de haberse quedado con 5.000 millones de pesos, dice que le pagó esa millonada por una defensa que Abelardo nunca hizo, dejándolo abandonado a su suerte en la cárcel, mientras el abogado brinda con ron caro en Miami, su propio cliente lo tilda de traidor. Le hizo la pirámide al mismo Murcia, es crack. 3 millones de firmas anuladas y una demanda de 5.000 millones por abandono profesional. ¿Ese es el candidato de la gente de bien? Dudas, vieja. Hijo, ese señor no es un abogado, es un ilusionista. Desaparece el apoyo y desaparece hasta la plata. Mano, aquí la pregunta para ustedes es: ¿usted le confiaría el país a alguien que infla sus cifras para engañar al pueblo y es acusado de traicionar a sus propios clientes, que son una joya también?
Bueno, eso es por el lado de la Espriella, porque por el lado, si por el lado de la Espriella llueve, en el lado de Iván Cepeda no escampa. Y por acá sacaron un video bastante largo. A propósito, vamos a sacarles un extracto de lo que han dicho de a Iván Cepeda Castro, que no le va muy bien. Mucho tiempo en el Congreso, mucho trabajo, pero de resultados nanay. Y eso que ha trabajado o ha enfocado mucho de su trabajo al tema de la paz. Miren lo que están diciendo y lo que están compartiendo en redes en 5 de 5. Bueno, vamos a hacer esto sin mentiras. Sin mentiras. No nos vamos a hacer mentiras. ¿Quién es Iván Cepeda? Candidato a la presidencia de Colombia. Iván Cepeda, filósofo de la Universidad San Clemente de Iroz de Sofía, Bulgaria, 1987, con una maestría en Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Católica de Lyon, Francia. ¿Cuáles son los logros, los supuestos logros de Iván Cepeda? ¿Qué es lo que ha hecho Iván Cepeda? Veamos. ¿A qué se dedica él? Él es, sin mentiras, facilitador al diálogo de paz. Eso es lo que se dedica Iván Cepeda. En el 2012 al 2016, en el proceso de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP, facilitador. En el 2014 al 2018, diálogos entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, facilitador. Del 2015 al 2018, proceso de sometimiento a la justicia entre el gobierno y el llamado Clan del Golfo. Ha sido facilitador en estos procesos de paz. ¿Cuáles son los resultados? Sin mentiras. No digamos mentiras. ¿Cuáles son los resultados? Muéstrame los resultados. ¿Dejó de existir la FARC? ¿Se hizo el proceso con el ELN? ¿Se acabó el problema con el Clan del Golfo? ¿Sí? Ok. ¿Dónde están los resultados de Iván Cepeda en estos años, desde el 2012 metido como facilitador de diálogo de paz? ¿Eso para qué sirve? ¿Cómo nos sirve a nosotros en Colombia un tipo que ha sido facilitador en estos procesos de paz que no han tenido ningún resultado positivo para el país? Nunca en la historia de Colombia las guerrillas habrían estado tan fuertes como lo están ahora. Ahí tienes a su facilitador, el que quiere ser presidente de Colombia, que se toma fotos con guerrilleros, asesinos, narcotraficantes, secuestradores, reclutadores de niños, violadores de niños, violadoras de niñas. El que se toma fotos con esa gente quiere ser presidente. ¿No aprendieron la lección? Ya tuvimos a uno, o sea, ahora va a salir uno que se dedicaba a cagarse encima de la gente, secuestraban personas y la guerrilla a la que él perteneció amarraban a las personas de las manos y las pies y se amacaban en ellos. Asesinaron a cientos de personas y destruyeron el Palacio de Justicia, asesinando a magistrados que no tenían velas en su entierro. Y ese es el presidente ahora. Y ahora ustedes, izquierdópatas de mierda, quieren meter esta porquería a la presidencia. No aprenden, ¿cierto? Es que no se puede, mente estúpida, no se puede. A él le estoy diciendo la verdad de Cepeda, no le estoy mintiendo, ni siquiera estoy hablando mal de él, estoy diciendo la verdad. Es que no aprenden. Bueno, eso es por un lado, por el lado de Cepeda. También las candidatas presidenciales están recibiendo palo. Y pues vienen de voces como las de Laura Camila Vargas, que también ha dicho frente o de manera frentera que no quiere nada, pero absolutamente nada con la candidata Vicky Dávila. Lo ha dicho de frente y lo ha dicho de manera frontal. Tampoco quiere nada con esta candidata, la que está aspirando al Senado. Creo que está aspirando al Senado esta vez, Catherine Miranda. En fin, le ha dado duro a todas las que les han dado, o la que le ha dado duro, pues, o las que para ellos se han torcido
durante los procesos que se han venido dando. Vamos a ver lo que dice Laura Camila Vargas, creo que es sobre Una candidata cuya única propuesta es el miedo. Vicky Dávila, sobre Vicky Dávila. Lo presentamos acá en 5 de 5. Una candidata cuya única propuesta es el miedo y que usa el dolor del pueblo como escenografía electoral no debería aspirar a gobernar un país. Llego a pagar la deuda de los medicamentos. No quiero que nunca más les pase a los colombianos lo que le pasó a Kevin Agrey. Bienvenido a esta serie de personajes que no pueden llegar ni por el puto a la Casa de Nariño en 2026. Capítulo 3, Vicky Dávila. Estas son 10 razones tan contundentes como preocupantes por las que una periodista que usó uno de los medios más poderosos del país como trampolín político no puede llegar a la presidencia. 1. Ha dicho que sería cercana a Israel, un estado que ha dejado más de 69.000 palestinos muertos en Gaza. Esa es la incoherencia de los pro vida. Lloran embriones pero guardan silencio frente a niños asesinados bajo bombardeos. Que vamos a trabajar con Israel, que va a estar aquí 7 de agosto del 26. 2. Es una antiderechos. El aborto debería ser, a mi juicio, por ejemplo, un sistema anticonceptivo. Frente al aborto, por ejemplo, no habla de autonomía, habla de control. Su agenda implica más barreras, más estigmatización y más presión sobre las mujeres que deciden sobre su propio cuerpo. 3. Se vende como outsider, pero está rodeada por los mismos de siempre, los Gilinski. Incluso propone eliminar impuestos a los ultraprocesados, una medida que los beneficia directamente. Dice defender a los pobres, pero sus propuestas favorecen es a quienes la financian. 4. En campaña se apropió de una identidad que nunca ha representado ni defendido, sino que al contrario se ha dedicado a estigmatizar y a señalar. Qué oportunista es Vicky al creer que ser indígena es una escenografía electoral. 5. Mientras decía que no era candidata, usó los medios para posicionarse políticamente. No ejercía el periodismo desde la independencia, sino desde la ambición política. Eso erosiona la confianza en la prensa y convierte la información en propaganda personal. 6. Vive el antipetrismo como única identidad política. ¡El 7 de agosto fuera Petro! Su proyecto no se define por lo que propone, sino por a quién ataca. Su única campaña es la del miedo, porque en el fondo Vicky no propone nada. Su discurso ya nos lo sabemos, que su único libreto es el antipetrismo. Presento todo lo contrario a lo que representa Iván Cepeda, que es un peligro para Colombia, la peor amenaza para Colombia. 7. Vicky es tan vacía en sus argumentos que recurrió a ridiculizar la apariencia de otra mujer. Cuando cuestionaron sus ideas, no respondió con razones, respondió atacando el físico de Laris. Eso no es carácter, es matoneo y violencia. 8. La candidata de la austeridad vive en un condominio que captaba 5 veces más agua que la planta de Coca-Cola de La Calera, mientras miles de familias enfrentaban racionamiento, lagos llenos, campo de golf verde, privilegio intacto. 9. Cree que el dolor del pueblo es su campaña, mientras la gente sufre, ella hace política con su tragedia. Personas en situaciones vulnerables siendo convertidas en contenido emocional. Y yo soy presidente, vos vas a dejar de vivir en la calle. 10. Su moral es selectiva. Ha sido implacable con unos, pero indulgente con el uribismo. Las 6.402 ejecuciones extrajudiciales no le impiden reivindicar ese legado. No se puede reclamar autoridad moral mientras se relativiza la barbarie. La Casa de Nariño no puede quedar en manos de alguien que usa el dolor como estrategia, la fe como excusa, el poder mediático como trampolín y el miedo como única propuesta. Colombia no necesita una candidata que administra emociones. Necesita una presidenta con ética, coherencia y respeto por la gente. ¿Qué doble moral es usted? Porque usted lo ha hecho sino treparse. Vicky Dávila no tiene convicciones, tiene conveniencias. Vicky Dávila. Ay, Dios mío, cómo le están dando de duro aquí a través de 5 de 5 podcast y como a través de las redes sociales. Y bueno, estaremos mostrando más porque esto está caliente. San Andrés no es la excepción a todo este frenesí, a toda esta tendencia, porque hay quienes salen a las redes sociales a defender sus candidatos. Y en este caso, candidatos a la Cámara de Representantes. Y eso está bien, eso no tiene nada de malo. Solo que, bueno, son influencers, son personas que se expresan, que dan su opinión, dan su concepto. No son periodistas, ojo. De modo pues que no pueden responsabilizar del todo a los periodistas. Las redes sociales ejercen un trabajo influenciador igual o más fuerte que los mismos medios de comunicación, que usan redes sociales obviamente para difundir sus mensajes. En este caso, nuestro gran amigo y ex líder juvenil Sergio Palmera, abogado él está defendiendo a su candidata, y es Elizabeth J. Pan Díaz, a la Cámara de Representantes aquí en San Andrés por el Partido Liberal. Escuchemos lo que tiene que decir Sergio
para 5 de 5. Pero los que no saben cómo funciona el Congreso entienden algo, y es que a veces toca pararse firme, incluso cuando le ha tocado cuidarle las espaldas al gobierno departamental, ella lo ha hecho. Los mismos le sonríen de frente y tuertamente le meten el puñal por la espalda, porque creen que si sacan del camino a Bomblón pueden colocar de próximo gobernador a Orlirroso. Yo reto a cualquier congresista del archipiélago a mostrar más trabajo legislativo del que ha hecho Elizabeth J. Pan. Elizabeth es una mujer que en solo 2 periodos ha logrado resultados concretos para San Andrés y Providencia. Es autora de leyes que protegen nuestra identidad, como la ley que declara el calipso patrimonio cultural e inmaterial de la nación, defendiendo nuestra música, nuestra gastronomía y nuestra tradición raizal. Impulsó la ley de comercio electrónico isleño, que permite a nuestros comerciantes enviar hasta 10 productos desde el archipiélago sin impuesto al interior del país, generando empleo y nuevas oportunidades económicas. Sacó adelante la ley de vivienda típica isleña, que protege nuestra arquitectura tradicional, promueve el turismo cultural y fortalece la economía local. Logró la ley del Día Nacional del Pueblo Raizal, para que nuestra historia, nuestra memoria y nuestros derechos tengan reconocimiento nacional. Impulsó la cátedra de la afrorraizalidad para proteger el criol, nuestra identidad cultural y darle prioridad laboral a los isleños. Consiguió por ley que el 20% de lo que ingrese la tarjeta de turismo llegue directamente al hospital departamental. 6 leyes aprobadas y más de 600 proyectos coautorados. Y si de becas se trata, aunque no sea trabajo de un congresista, Elizabeth todo el tiempo las ofrece y 24/7. Solo es cuestión de acercarte a su oficina y preguntar por ellas, porque como mujer, madre isleña, entiende el valor de la educación. De Elizabeth pueden decir muchas cosas, menos y nunca que no trabaja, y mucho menos que no trabaja por San Andrés. Algunos frustrados que nunca han logrado algo para las islas dicen que es gritona, e incomoda y que es el hazmerreír. Pero los que no saben cómo funciona el Congreso entienden algo, y es que a veces toca pararse firme para que la isla no pase desapercibida. Incluso cuando le ha tocado cuidarle las espaldas al gobierno departamental, ella lo ha hecho, como la vez que fue a gestionar recursos para el deporte de las islas al ministerio. Y San Andrés no tenía ni un solo proyecto, no tenía ni tiene ni un solo proyecto en el banco, a pesar de que el deporte fue prometido como bandera de este gobierno. Elizabeth nunca salió a señalar, nunca salió a quemar a nadie. Por el contrario, siguió trabajando, aunque el esfuerzo fuera en vano por estupideces y egos ajenos. Hoy esos mismos le sonríen de frente y tuertamente le meten el puñal por la espalda, porque creen que si sacan del camino a Bomblón pueden colocar de próximo gobernador a Orlirroso. Aquí lo único realmente terrible de Elizabeth es su equipo de comunicaciones, que no han sido capaces de mostrar ni de llegarle a la gente con la cantidad de trabajo legislativo que la señora hace día a día, y hasta la han minimizado. San Andrés es complejo, tal vez ni Elizabeth alcance a resolverlo todo, pero necesitamos más Elizabeth en el Congreso. Hoy más que nunca, el futuro y los recursos de las islas corren peligro por el gavilán que acecha el vecindario. Y tú, que tanto peleas por políticos, ¿cuál es el trabajo legislativo? O mejor aún, ¿cuántas leyes ha aprobado tu congresista por San Andrés? Cuéntame. Bueno, eso es Sergio Palmera y está defendiendo a Elizabeth J. Pan, que está muy bien, excelente. También hay jóvenes que defienden a Christian Moe. Por aquí estuve observando uno de los tantos videos que hay donde están defendiendo a Christian Moe. Muy buen trabajo de defensa, además. Muy minimalista, sin gritar mucho, pero eso sí, contundente, serio y muy directo sobre lo que están haciendo por San Andrés o lo que quieren hacer por San Andrés, porque Christian Moe todavía no ha sido elegido como congresista, pero está haciendo campaña y lo está haciendo muy bien. Vamos a ver si lo encontramos por acá o si la encontramos por acá. Esta jovencita, muy seria por ciento, muy simpática además, y está defendiendo a Christian Moe. Escuchemos lo que tiene que decir para 5 de 5.
Hoy me desperté un poco triste y yo creo que a todos nos duele ver la situación actual de nuestra isla. Y es que cuando vemos las noticias no muestran nada más que robos, violencia, inseguridades, terror entre los habitantes. Casi siempre es lo mismo y parece ser una situación de nunca acabar porque nuestro pueblo no quiere tomar conciencia de lo que vivimos en realidad. Más triste y lo que realmente duele es ver cómo poco a poco nos acostumbramos, cómo diariamente vemos esas noticias y nos damos cuenta de nuestra realidad y ya lo aceptamos como algo normal, cuando no debería ser así. También tenemos la misma tradición política, hablando y prometiendo. ¿Cuándo será el día que de verdad esas promesas se cumplan para nuestra isla? Porque todo lo que algún día nos prometieron sigue completamente igual. Nada cambia para nosotros. Pero la esperanza es lo último que se pierde y el pueblo unido sí puede hacer un cambio aliado a una voz. Porque en esos días conocí a alguien diferente. Un joven con ideas nuevas, con ganas reales de hacer las cosas bien sin ayuda de las mismas maquinarias de siempre. Y por primera vez en mucho tiempo sentí esperanza. Porque realmente nuestra isla merece algo mejor. Este 8 de marzo voy a votar por alguien diferente, un joven con ganas de demostrarle a nuestra isla qué es luchar por ella de verdad, qué es demostrarle al pueblo que los deberes y derechos de cada uno de nosotros pueden ser posibles. San Andrés, el cambio es posible. Por eso te invito a que este 8 de marzo votes por Christian Moe a la Cámara de Representantes. Ese es su voto de conciencia. Bueno, ahí están. También defendiendo a Christian Moe. Y así aparecen todos defendiendo a sus propios candidatos y también dándole duro a los que no están haciendo absolutamente nada. Porque si no están haciendo absolutamente nada, también hay que criticarles. También hay que sacarle las cosas de frente. Por ejemplo, Mafe Carrascal, y con esto cerramos este tema, Mafe Carrascal dándole durísimo a Catherine Juvinao con el tema del SENA. Vaya, eso está bravo. Escuchemos lo que tiene que decir para 5 de 5. Estás desesperada, Katy Juvinao. Ya te diste cuenta que has perdido muchos voticos y no hayas qué hacer, pero vamos a poner las cosas en su lugar. En el 2002, con la reforma 789, el uribismo precarizó a los aprendices del SENA. En contraste, hoy, gracias a la reforma laboral del gobierno del cambio, cientos de miles de jóvenes empiezan su vida laboral con dignidad. Reciben 75% de un salario mínimo legal vigente en la etapa lectiva y 100% en la etapa práctica, con cotización a pensión y con prestaciones, cesantías, vacaciones y, por supuesto, con riesgos profesionales. Katy, no te hagas. Te pusiste de manera solapada pero consistente al contrato de aprendizaje. Alineada con el uribismo en el debate, luego te ausentabas en ciertas votaciones para maquillar tu oposición. Y aquí te voy a desmentir punto por punto. Primero, que en 2025 la contratación de aprendices cayó en un 13%. En realidad, el SENA informó una sobreejecución del 103%. Ha habido una campaña de desinformación contra la laboralización del contrato de aprendizaje, que siembra temores infundados que incluso pueden meter en problemas a los empresarios. En tus redes sociales y en el debate público repites una y otra vez que la monetización es una multa y rematas diciendo que a las empresas les sale más barato pagar la multa. Que contratar aprendices, eso es falso de principio a fin y muestra tu deficiencia conceptual. Las empresas con 15 o más trabajadores tienen una obligación de contribuir con la formación y la cualificación laboral. Eso es a lo que se le conoce como cuota de aprendizaje. Esa obligación se cumple de dos maneras: contratando aprendices o aportando la cuota de monetización. Y estos recursos tienen destinación específica: 25% destinado para apoyos directos de formación de aprendices, 25% para ampliar cobertura de formación técnica y para el trabajo dirigida a jóvenes rurales.
y 50% para el fondo Emprender, que financia proyectos productivos. Lo narras como una pena, como una tragedia para el empresariado, igualita a Forero y a Briseño. Cierro con tu afirmación más grave, que es más barato monetizar que contratar aprendices. Antes de la reforma, la monetización equivalía apenas a un salario mínimo. Ahora es de 1,5, pero quiero contarte que el pacto histórico defendió que fuera de 1,8, pero la concertación nos llevó a este escenario. Era obvio, necesario y por supuesto mejor que el recaudo subiera, así retorna a esos jóvenes. Si una empresa, en vez de monetizar, contrata un aprendiz con formación técnica por 15 meses, se ahorra 11.813.395 pesos. Y si contrata a un aprendiz con formación tecnológica por 27 meses, se ahorra 24.835.512 pesos. A los empresarios no se dejen enredar en medio de una campaña en donde, al parecer, todo vale. Y al pueblo trabajador, especialmente a la juventud obrera, estén dichosos, orgullosos de lo que conseguimos y defiéndanlo. Por cierto, Katy, no uses esa superioridad moral e intelectual para insultar nuestra inteligencia, para allá esa violencia sistemática contra las mujeres del pacto histórico. Habla mejor de Bogotá porque la tienes descuidada y creo que te estás lanzando a la cámara de esta ciudad. O debe ser porque estás gobernando con Galán y te da miedito patear la lonchera. Me dijiste que me buscara problemas reales, pero problema real el tuyo, que tendrás que explicarle a las autoridades por qué usaste el Capitolio, un edificio público, para hacer tu campaña. ¿Qué te pasó, Katy? Antes, cuando buscabas nuestros votos, los de Petro y los del progresismo, ¿eras tan chévere? Y la cadena sigue y sigue y sigue. Y estaremos destacando eso aquí a través de 5 de 5 Podcast. Los ataques que se dan entre el uno y el otro. Por ahí tengo más, ahí tengo una colección completa. No se lo vayan a perder aquí a través de 5 de 5, que, bueno, se está poniendo intensa durante estos días de campaña, que ya estamos llegando casi a las postrimerías de las elecciones y sabremos quiénes son los que van a salir elegidos. Muy bien. Y vamos a nuestro tercer tema aquí a través de 5 de 5 Podcast, porque sigue el debate con relación a los formularios E14, los espacios en blanco que dice la registraduría que deben hacer los candidatos o los jurados de votación, los jurados de votación cuando van a llenar los formularios E14. Pues bien, ya presentamos el testimonio de una mujer que estuvo en un curso y él le preguntó, pero si yo he sido jurado de votación, y cuando he sido jurado de votación he tenido la oportunidad de hacerle el tache a los... hemos puesto figuras para impedir que se vayan a presentar hechos fraudulentos durante los comicios, pero parece que la respuesta a la pregunta de la joven o de los que están preparándose para ser jurados de votación, parece que no se la dieron, no le explicaron y quedó así, como que no, niña, mire, ahorita mismo no moleste con esas preguntas, de pronto estás preguntando demasiado y demás. Miren, Stephanie Hostios, nuestra hermosísima y talentosísima periodista de Al Punto Colombia, y que ha estado como jurado de votación, precisamente se refirió a esta situación que vienen denunciando los que se están preparando para jurado de votación. Espacios en blanco en formulario C14. Eso se presta para todo tipo de cosas, todo tipo de corrupción. Miren, en los formularios C14 se consignan los votos. Pero después de que se aparecen los votos físicos, que son los que usan para recontar y corregir los errores de los jurados, después de que se aparecen los votos, ya no se puede hacer nada, ya quedó así. Ellos saben cómo hacen la vuelta y saben cómo se pueden robar unos comicios. Stephanie Hostios, que fue jurado de votación y nos sabe cómo se maneja el cuento, habla hasta ahora en 5 de 5. ¿Ustedes qué creen? ¿La infidelidad es igual al poliamor? Porque eso es lo que nos quiere hacer creer. Vamos a ver si podemos arreglar aquí, porque teníamos la información y pues al parecer se nos perdió acá la información que nos habían entregado
acerca de los comicios que se van a realizar el próximo y los formularios E14, que ella nos explicó, la misma Stephanie nos explicó que ella fue jurado de votación y pues eso no se hace, eso no se hacía. Vamos a ver si la podemos encontrar acá. Es que cuando tenemos la información, a veces, en muchas ocasiones, se pierde y toca volver a hacer todo el proceso o toca buscar el proceso otra vez. Vamos a ver si lo podemos encontrar acá para poder llevarles a ustedes la información. Vamos a ver si lo tenemos acá. A ver, si lo tenemos acá. Aquí por acá, Stephanie Hostios nos tenía la información acerca sobre los jurados de votación. A ver si lo podemos acá. A ver si lo podemos seguir acá. Y nos pueden entregar la información acerca de los formularios E14, donde volvemos y repetimos. Ella fue jurada de votación. Uno definitivamente tiene que ser muy juego. A ver si lo podemos encontrar acá. A ver si lo podemos encontrar acá. En lo de los jurados de votación que nos habían entregado. ¿Ustedes qué creen? A ver si lo podemos encontrar acá. Ella nos lo había entregado sobre los jurados de votación. A ver si lo podemos encontrar acá. A ver si lo podemos encontrar acá. Lo podemos encontrar, claro que sí. Lo de los formularios E14. E14, ella nos había entregado esa información y lo vamos a regalar para ustedes. A ver si por acá lo encontramos. A ver si lo tenemos acá. Aquí está. A ver si lo tenemos acá. Bueno, acá. A ver si podemos encontrarlo acá. Si no lo encontramos acá, yo creo que vamos a tener que buscarlo por acá, por este otro lado. Sí, claro que sí. Ella nos lo había entregado. Sí. Bueno. No. Esta información nos lo habían entregado desde... Pues la cosa es que si lo hicieran bien, nosotros no tendríamos que estarle corrigiendo la plana. Esta niña del tercer canal que nos tenía esa información, aquí está. Ahora sí. Vamos a ver si se lo entregamos aquí. Y pues lo podemos compartir acá a través de 5 de 5. Un momento. Ustedes escucharon al registrador. Y nadie le va a decir al registrador y al registrador cómo se llevan a cabo las elecciones, porque sabemos que las hacemos de la mejor manera. Pues, señor Penagos, la cosa es que si lo hicieran bien, nosotros no tendríamos que estarle corrigiendo la plana. Salió con ese discurso de autonomía y carácter para decir que no tiene superior funcional y muy lindo el orgullo institucional, pero lo que no es para nada lindo es dar la orden de dejar espacios en blanco en los formularios E14. ¿Y por qué no nos parece lindo el chistecito? Es bastante fácil de entender. El E14 tiene 3 casillas por candidato. Una para centenas, otra para decenas y otra para unidades. Si un candidato sacó 5 votos y el jurado deja 2 cuadritos vacíos, como quiere el registrador, lo más probable es que después llegue cualquier manilargo y le ponga un 2 adelante y mágicamente pasó de tener 5 votos a tener 205. Dejar casillas libres facilita el hormigueo. Ese famoso fraude hormiga en donde en cada mesa se le suman un par de voticos a alguien. Multipliquen eso por 100.000 mesas y ahí tenemos un robo significativo. Y es que esto no nos lo estamos inventando. Ya hemos visto irregularidades sistemáticas en los formularios E14 que han marcado nuestra historia electoral. Tachones, enmendaduras y números que parecen transformarse mágicamente. Es de lógica básica que proponer esto es hacerle una invitación al fraude. Es darle un esfero al corrupto para que ponga el número donde se le dé la gana. Él dice que tiene carácter para no supeditarse a nadie. Por el carácter de un servidor público se mide por la transparencia, no por la terquedad. Debería escuchar en vez de hacerle gaslighting a todo un país. No diga mentira, no diga mentira.
y poner en riesgo la democracia. Dice que las elecciones se hacen de la mejor manera, pero si fuera así, no estaríamos discutiendo algo tan básico como rellenar un formulario. La autonomía no le da derecho a ser negligente con los votos de la gente. Porque igual recordemos que las elecciones no son de la registraduría, son de los colombianos. Así que menos ego y más tachones. Pilas con los E14, por favor. ¿Ustedes cómo lo ven? Muy claro, pues la gente de Tercer Canal nos lo está haciendo entender. Ojo con este tema, y esto lo van a tener que aclarar antes de que se den las elecciones actualmente en Colombia. La discusión que aún continúa aquí en nuestro país. Escuchemos a esta joven que estuvo en el curso, en el taller que les dictaron, y pues la dejó pensativa. Lo repetimos acá para que ustedes lo escuchen en 5 de 5. Buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Bueno, acabo de salir de la reunión como jurado de votación, donde siempre hacen una inducción antes de las elecciones. Y bueno, la verdad es que pasó algo que para mí es preocupante, ¿sí? Entonces esto lo quiero expresar por acá. Resulta que el instructor, en el momento de explicarnos cómo llenar el E14, que como tal es la página que se envía para el conteo oficial de votos, bueno, siempre se ha dicho que cuando un candidato o un partido saca una unidad, pues lo que se hace es que las otras 2 casillas pues se rellenan. Si saca decenas, pues lo mismo, se llenan y el otro cuadrito se rellena, y si saca centenas, pues simplemente se llenan los 3 cuadritos y no pasa nada. Pero para estas elecciones me parece muy curioso que se haya explicado lo siguiente. Entonces, como pueden ver, porque le tomé foto, claro que sí, nos explicaban que si no hubo voto de un candidato o un partido, las casillas se dejaban en blanco. Esto para mí, desde mi perspectiva, me pareció delicado. Entonces yo levanté la mano y yo dije, venga, ¿cómo así que vamos a dejar las casillas en blanco? ¿Por qué no las llenamos? Y ya estamos llenando igual las otras casillas, porque estas no, porque para mí esto se puede prestar para muchas cosas indebidas. Entonces, pues el señor me contesta de muy mala manera, groseramente, y yo entiendo que éramos el último grupo, el señor está desde las 8 de la mañana, ya está cansado, no sé si es que esta pregunta que le hice se la manifestaron varias veces, porque también pudo ser. La cuestión es que me dijo que no, que es que así se hacía, así es como siempre se ha hecho, que este era el ejemplo, que no desconfiáramos tanto, y bueno, se comenzó a dar un debate ahí dentro de donde estábamos. Eran más o menos que 40, 50 personas las que estábamos, y pues eso se formó el propio, lo que ustedes saben. Entonces, pues afortunadamente la gran mayoría estaba conmigo. Pero pues hubo por allá un muchacho, un peladito, que me dijo, ay, es que usted sí es bien exagerada, son simplemente unas elecciones. Y yo, exagerada, simplemente elecciones, ay no. Yo a ustedes les tengo que recordar lo que pasó en el 2018, si quieren les recuerdo esto. Miren, por ejemplo, esto, o es que ya se nos olvidó cuando hacían este tipo de fraudes, cuando aún así rellenando con líneas horizontales se cometía esto. Miren, por ejemplo, cómo de un 9 pasamos a un 69, y hasta con líneas diagonales se podía cometer fraude, como este 2 pasa a ser un 92. Entonces, qué pena, pero para mí sí es delicada esta situación. Entonces, bueno, eso hubo mucho debate, como les digo, afortunadamente muchas personas estaban conmigo, y yo dije, listo, bueno, está bien, ustedes nos recomiendan esto, pero si yo con mis compañeros tomamos la decisión de que simplemente vamos a rellenar ese E14, las 3 casillas, cuando no haya simplemente votos por el partido, por el candidato, ¿qué pasa? ¿Me van a montar? ¿Me van a decir algo? ¿Qué pasa ahí? A lo que pues el señor que estaba dando la inducción dijo, no, pues no pasa nada, son las recomendaciones, y es que se debería hacer así para no confundirnos. Y yo, qué pena, pero no, o sea, no me cabe en la cabeza hacer eso. Entonces, bueno, eso se quedó ahí. La verdad, salimos con mucho malestar. Yo lo que voy a hacer es que cuando llegue ese día voy a estar con mis compañeros, con los que me toquen la mesa. Yo sí los voy a expresar en el momento de llenar el E14, y es que, bueno, pasó esto y lo otro. Yo pregunté que si se podía o que si era malo, si pasaba algo, a lo que me contestaron básicamente que no. Entonces, pues yo me siento más tranquila y más segura rellenando esos espacios de los candidatos o partidos que no obtuvieron votos. Así es que yo estoy tranquila, voy a hablar con mi grupo, ojalá pues que este sea el sentir de todos y que podamos hacer eso, y pues no, pues ganará la democracia. Y bueno, para mí esto sí es muy preocupante, porque esa es la inducción que le están dando a todos los jurados de votaciones en Colombia. A mí no me parece, pero pues, ¿qué se le va a hacer? Y nada, quería expresar esta preocupación. No sé ustedes qué piensan, y bueno, estaremos informados.
Pues sí, para mí deberían poner un asterisco, pero yo, como jurado de votación, sigo instrucciones. Son unas elecciones, sí, pero para estos señores no son unas simples elecciones. Es la posibilidad de seguir o no seguir en el poder. De modo pues que a este tema todavía le falta mucho y vamos a tener que seguir analizando y procesando esta información acerca de lo que está pasando o lo que va a pasar con los jurados de votación en las elecciones de este 8 de marzo. Resultados electorales que estaremos compartiendo con ustedes a través de nuestro streaming de la Onda Positiva Musical Cultural Informativa desde San Andrés para el mundo de Radio Seaflower a partir de las 4 de la tarde este 8 de marzo. Y bueno, vamos a nuestro cuarto tema aquí a través de 5 de 5 Podcast, porque está causando conmoción lo ocurrido con alias El Mencho, uno de los narcoterroristas más temidos no solo en México, sino también en los Estados Unidos. A propósito de esta información, tenemos una información que fue entregada por parte de nuestro gran amigo Chencho Sangui o Chencho Sanguino. Él es barranquillero, pero vive en Miami y es trompista, entre otras cosas, pero se ha referido al tema del Mencho y las repercusiones de este asesinato o de esta muerte, sobre todo para el tema de la seguridad y la guerra contra las drogas, para 5 de 5. ¿Acaso fueron los Navy SEALs de Estados Unidos los que neutralizaron el Mencho? Escuche esto. En medio de una de las noticias más impactantes del momento, como la neutralización de alias El Mencho, ha comenzado a surgir interrogantes y teorías sobre el alcance real de la operación. Lo confirmado por el gobierno mexicano es que existió cooperación bilateral con Estados Unidos en materia de inteligencia, lo que respalda que el seguimiento previo y la localización del objetivo se realizaron con intercambio de información entre ambos países. Sin embargo, en paralelo, ha tomado fuerza la versión de que un grupo de Navy SEALs de Estados Unidos habría tenido algún nivel de participación en el operativo, hipótesis que surge tras conocerse que el gobierno mexicano autorizó el ingreso de un equipo especial estadounidense para entrenar a las Fuerzas de Operaciones Especiales de México. Los rumores señalan que ese grupo no solo habría capacitado a unidades mexicanas para esta operación, sino que incluso habría estado vinculado a la operación donde fue abatido el líder del cartel Jalisco Nueva Generación, y que la intención inicial habría sido capturarlo con vida, aunque la fuerte resistencia armada derivó en un desenlace fatal tras quedar gravemente herido. Por lo menos, esas son las versiones oficiales. Es importante recordar que el ingreso de este equipo fue autorizado por el Senado de México el pasado 11 de febrero, permitiendo la presencia de 19 elementos del Navy SEALs para entrenamiento conjunto con fuerzas mexicanas. Aún así, estas versiones sobre una participación directa en el operativo permanecen en el terreno de las teorías y no han sido confirmadas oficialmente por ninguno de los dos gobiernos. Mientras la operación es considerada un golpe significativo al cartel Jalisco Nueva Generación y la respuesta violenta posterior del grupo criminal ha generado un escenario de tensión y disturbios en varias regiones del país. ¿Ustedes qué opinan? Ahí les va. Ahí hay grabaciones de cómo el hombre, alias Mencho, se dirigía hacia altos oficiales de la policía en México. Berraco. Si a mí me llegan a hablar así de esa manera, yo lo mando por el retrete y sigo mi camino, aunque me exponga a que me funen o que me vayan a quemar por allí, pero la forma como se dirigían estas personas era bastante desobligante. A propósito de esta información sobre el asesinato de alias Mencho, Pedro Ferriz, que es periodista o es influencer cubano o puertorriqueño residente en Miami,
pues se refiere también al tema y lo compartimos acá en 5 de 5. Amigos, los saluda Pedro Ferriz aquí desde casa. Vengo llegando de misa, cuando de repente en pleno evangelio, escuchando la palabra del Señor, me empiezan a llegar una enorme cantidad de mensajes. Pedro por aquí, Pedro por allá, Pedro por acullá. Acaban de matar al Mencho. El Mencho, uno de los líderes del narcotráfico más importantes, no solamente de México, del mundo, ha sido abatido presuntamente, y lo quiero decir así, por fuerzas norteamericanas. Hace apenas no han pasado ni 15 días, que el Senado de la República autoriza la entrada de miembros del ejército de los Estados Unidos a nuestro país en una operación, ahora sí que como dicen, por la calle 12, que tenía el objetivo de educar a las fuerzas de élite mexicanas por parte de un asunto de intercambio, de entrenamiento, pero pues ya nos dimos cuenta que esto no fue así, ¿no? Claramente el gobierno de los Estados Unidos tiene mano sobre la muerte de El Mencho. No es una victoria de Claudia Sheinbaum, pero sí las consecuencias las va a pagar el gobierno de Claudia Sheinbaum. Tanto decía Claudia Sheinbaum sobre la guerra en contra del narcotráfico de Felipe Calderón Hinojosa, y creo que ahora, mi querida amiga, bien dicen que no digas de esta agua no ha de beber porque nadaráis en ella. Con la muerte de El Mencho le acabas de declarar la guerra abiertamente al narcotráfico. El Mencho, sin lugar a dudas, uno de los líderes del narcotráfico más importantes del mundo. Yo creo que podemos comparar el abatimiento del Mencho con la muerte de Pablo Emilio Escobar, un hombre que tenía influencia en México, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en África, por todo el mundo. El cártel Jalisco Nueva Generación tenía un poder enorme en términos de narcotráfico. Entonces, acabar con el Mencho es efectivamente acabar con uno de los líderes del terrorismo, del narcotráfico más importantes del mundo. Donald Trump ya lo había advertido, había dicho que iba a ir en contra de los narcotraficantes y que los iba a matar, estuvieran en donde estuvieran. México chilló como marrano diciendo que la intromisión a la soberanía, que cómo se les ocurría decir que eran terroristas, y ya sabes, en una política de abrazos y no balazos, de una alianza que se da con el narcotráfico desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pues quedó claro, ahí está el primer resultado del ataque en territorio mexicano por parte del gobierno de los Estados Unidos, que acaba con la vida de uno de los líderes del narcotráfico y del terrorismo más importantes a nivel mundial. La noticia todavía es una noticia en desarrollo. Veremos qué sale a decir Omar García Harfuch, ya veremos qué dice mañana la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera, pero yo creo que los mexicanos tenemos derecho a no distraernos y, por supuesto, a no caer en las mentiras de la Cuarta Transformación. Este es el resultado de inteligencia por parte del gobierno norteamericano, que por cierto ofrecía $15 millones en recompensa por la captura de este líder del narcotráfico tan importante. Si creen ustedes que el haber agarrado a Ismael El Mayo Zambada provocó un desmadre en Sinaloa, espérense la que se nos viene. Jalisco, Nayarit, Guadalajara, León y muchos otros estados que tienen una enorme influencia del cártel Jalisco Nueva Generación, hoy van a estar en llamas. Se ha desatado una guerra en contra del narcotráfico y la ha desatado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Ya no hay forma de culpar a Felipe Calderón por la guerra en contra del narcotráfico. Ya no hay forma de culpar a Genaro García Luna. Hoy la responsabilidad la llevará la cuarta transformación en sus espaldas. Bueno, esta gente está más preocupada por la retaliación que por la muerte misma de alias El Mencho. Y pues no deberíamos sentir extrañeza, ¿no? Sobre la muerte de este narcotraficante, cuya muerte la comparan al de Pablo Escobar. Y muchos hablaban de retaliaciones y demás. Lo que hizo el cartel de Medellín en su momento cuando murió Pablo Escobar era transformarse. Y todo lo que estaba funcionando bajo la cabeza de Pablo Escobar terminó siendo manejado por alias, de este señor, de Don Berna. De Don Berna y en la oficina de Envigado. Ellos son los que terminaron manejando todo eso. Eso hablando del tema del cartel de Medellín. Eso, los liderazgos se van transformando. ¿Y Don Berna quién era? Don Berna era el que le manejaba el carro, el chofer de Pablo Escobar, el que le manejaba el carro, el que lo llevaba de un lado para otro. Ese era Don Berna. Y Don Berna terminó mandando en Medellín.
o se les olvida la donbernabilidad que hubo durante el gobierno de Fico Gutiérrez cuando fue alcalde de Medellín. El Mencho, Nemesio Oseguera Cervantes, narcotraficante mexicano y líder del cartel Jalisco Nueva Generación, uno de los grupos criminales más poderosos de México y del mundo. El cartel Jalisco Nueva Generación está vinculado al tráfico internacional de drogas, metanfetamina y cocaína, lavado de dinero y otros delitos graves. En Estados Unidos, el Departamento de Estado ha ofrecido una recompensa millonaria, o había ofrecido, de $15 millones por información que condujera a su captura. Alias El Mencho es uno de los criminales más buscados por las autoridades mexicanas y de los Estados Unidos, y fue abatido el fin de semana por el gobierno o por el ejército mexicano, pero con la asesoría y el apoyo técnico de Estados Unidos. Tenemos pendientes a ver qué información hay. Por ahí andan mostrando imágenes de la ciudad de Jalisco con bombas. Por ahí un funcionario, un senador, que Bernie Moreno, creo que está allá en México, en Guadalajara, Acapulco, y mostrando las columnas de humo de las bombas que están colocando por toda la ciudad. La retaliación del grupo mexicano. Y dicen que no son como el cartel de Medellín. No son como el cartel de Medellín. Son peores que el cartel de Medellín. Muy bien. Vamos a nuestro último tema aquí a través de 5 de 5 Podcast, y se refiere a dos atletas de origen chino. Dos atletas de origen chino que están participando en los Juegos Olímpicos de Invierno. Se celebran en Milán, Cortina. Son dos municipalidades que están contiguas uno al otro en ese país. Pues bien, resulta que hay dos atletas que se llaman Eileen Gu o Eileen Gu, esquiadora chino-estadounidense, que no representa a Estados Unidos, pese a que fue entrenada en Estados Unidos, sino que representa a China y ha tenido gran representación en el free ski, o en el freestyle ski. Por otro lado está Alysa Liu, una patinadora chino-estadounidense que compite para Estados Unidos y que se destacó al ganar el oro olímpico ahora en los Juegos Olímpicos de Invierno en el patinaje artístico. Eileen Gu hace esquí acrobático, estilo libre. Nació en San Francisco, su madre es china y creció entrenando en Estados Unidos. Representa a China como cosa curiosa, porque en Estados Unidos el deporte no lo patrocina el Estado, como lo hacen aquí en Colombia. O, por ejemplo, cuando aquí en San Andrés necesitan ir a patinaje y van al gobierno y el gobierno no les da la plata, entonces tienen que hacer venta de tamales para poder recoger la plata. Así hacen en Estados Unidos, hacen venta de tamal para poder recoger la plata. Pues bien, decidió competir por China porque por un lado inspira a más jóvenes y fortalece la relación deportiva entre naciones, y el gobierno chino la está patrocinando. Su decisión de competir por China en vez de Estados Unidos ha provocado debates y reacciones en varios países. Por otro lado, Alysa Liu, después de retirarse temporalmente de patinaje por una lesión, regresó con éxito y logró medalla de oro olímpica para su país, es decir, para Estados Unidos. Pero escuchemos un poco acerca de la historia de Alysa Liu. Alysa Liu es una joven estadounidense cuyo padre estuvo involucrado en las protestas juveniles del año 88 en la plaza Tiananmen, en China. Él estuvo allá, y él decidió irse para Estados Unidos después de que el gobierno chino lo retuvo y dijo, bueno, usted venga para acá, que usted se está portando mal. El hombre se voló, se fue para Estados Unidos, y pues ahora está representando estuvo en Estados Unidos y pues ahora está defendiendo los colores
de ese país. Pero este joven o esta muchacha Aileen Gu tiene una historia muy interesante detrás, tiene una historia muy llamativa detrás. No me gustaría adelantarme, me gustaría que ustedes mismos lo escucharan y se dieran cuenta de la historia que tiene Alyssa Liu, luego de haber participado en los Juegos Olímpicos y, repito, luego de haber ganado una medalla de oro olímpica en esas competencias. Vayando News desde Estados Unidos nos trae esta información y lo compartimos acá en 5 de 5. Esta patinadora que acaba de ganar la medalla de oro en los Olímpicos tiene la historia personal más cabrona que haya yo escuchado en mi vida. Te la cuento rapidísimo. Todo empieza mucho antes de que Alyssa Liu tocara el hielo. Empieza en China con su padre, Arthur Liu, un joven que participó en el movimiento estudiantil pro democracia de Tiananmen en los 80. Cuando el régimen aplastó las protestas, muchos activistas fueron perseguidos, encarcelados o silenciados. Pero Arthur logró escapar. Llegó a Estados Unidos como exiliado político, reconstruyendo su vida desde cero con una obsesión clara: que sus hijos crecieran en libertad y lejos del control del Estado que lo había expulsado. Pero había un problemita: Arthur no tenía pareja, así que tomó una decisión radical: convertirse en padre soltero mediante la gestación subrogada. Óvulos donados, vientre de alquiler, una familia diseñada por elección más que por circunstancia. Así nació Alyssa en California en el 2005, dentro de una comunidad de migrantes y disidentes que cargaban historias demasiado pesadas para ser una niña. Y es que el pasado nunca desapareció del todo de la vida de Alyssa. El activismo del padre la mantuvo bajo atención de autoridades, con episodios de investigaciones y tensiones vinculadas a la vigilancia transnacional del gobierno chino. El momento más candente fue antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, cuando el FBI alertó a la familia de Liu sobre una operación de espionaje dirigida contra ellos. Según reportes periodísticos, individuos vinculados a intereses chinos habrían intentado obtener información personal haciéndose pasar por funcionarios deportivos, incluyendo números de pasaporte y detalles de viaje, mientras realizaban labores de vigilancia sobre el padre y la atleta, lo que ilustra hasta qué punto la historia política del padre seguía teniendo consecuencias décadas después. Para una simple adolescente que se preparaba para competir en los Juegos Olímpicos, descubrir que su familia era objeto de operaciones de inteligencia resultaba casi surrealista. Si quieres leer análisis más profundos e interesantes que mis videos, comenta la palabra blog y te lo mando por mensaje. Alyssa creció en ese cruce extraño entre el sueño americano y la sombra de la geopolítica. Y mientras tanto patinaba. Desde muy pequeña mostró un talento fuera de lo normal. Se convirtió en prodigio nacional antes de cumplir la mayoría de edad, pero la presión llegó igual de rápido. Lesiones, agotamiento, expectativas imposibles, y entonces se retiró cuando muchos apenas comienzan, a los 16 años. Parecía una historia más de talento quemado demasiado pronto, hasta que regresó. Y regresó sin el aura de niña prodigio, sin garantías, solo con una determinación silenciosa. Llegó a los Juegos Olímpicos de este año en Milano Cortina, diciendo que no le interesaba ganar una medalla. Y entonces ocurrió lo impensable: medalla de oro. La hija de un disidente perseguido, nacida mediante subrogación, criada en el exilio y bajo tensiones políticas globales, terminó en lo más alto del deporte mundial, representando al país que le dio refugio a su familia. No es solo una victoria deportiva, es la culminación improbable de una historia de migración, de elección, de supervivencia, que empezó décadas antes de que ella diera su primer salto sobre el hielo. ¡Qué historia tan... Tremenda historia! Oigan, ¿será que yo voy a tener que también alquilar un vientre por ahí, tener un hijo y criar como padre soltero? Porque tenaz. Aquí las peladas no quieren tener hijos, sino con volanta y con lo peor de la sociedad. Un trastorno de hibristofilia global o estratosférico, el que vivimos aquí en la isla de San Andrés. Pero bueno, este hombre lo hizo y mire, ya tiene una niña con medalla de oro olímpica. Las medallas de oro olímpica no los ganan cualquier persona. Bueno, y Aileen Gu es una joven estadounidense de origen chino y que ganó 2 medallas de oro en los anteriores Juegos celebrados en, creo que fue en Canadá, en Vancouver, y ahora pues ganó 2 medallas de plata en las mismas competencias. Le preguntaron que si se sentía perdedora por ganar 2 medallas de oro.
Sí, ganar una medalla es ganar una medalla. Yo gané 2 de oro y ahora gano 2 de plata. Yo no he bajado de categoría. Antes tengo 4 medallas. ¿Cuántas tienes tú, señor periodista? Y el tipo callado. Claro, no tiene nada. Aquí tenemos la información de Aileen Gu. Bueno, teníamos la de Alisa Liu, ahora la de Aileen Gu, de madre china. La mamá la crió sola y la sacó adelante. Y bueno, ella dijo, yo me voy para China porque allá me tratan mejor. Aquí, para 5 de 5. ¿Ganaste 2 platas o perdiste 2 oros? Esa fue la pregunta que hizo un periodista a un atleta que acababa de ganar 2 medallas olímpicas en Milano Cortina 2026. To be quite frank with you, I think it's kind of a ridiculous perspective to take. La atleta es Aileen Gu, tiene 22 años de edad, 5 medallas olímpicas, 2 oros en 2022, 2 platas ahora en Milano Cortina 2026 y es oficialmente la esquiadora de freestyle femenina más condecorada de la historia olímpica. Clasificar a Juegos Olímpicos de Invierno ya es extremadamente difícil. Competir en freestyle aún más, subir al podio es casi imposible y hacerlo 5 veces, eso no es casualidad, eso es excelencia sostenida. Pero cuando eres mujer, cuando tu deporte no es fútbol, cuando no eres parte del circuito mediático tradicional, parece que la narrativa cambia. No se pregunta cómo lo lograste, sino que se pregunta qué te faltó. Aileen se rió, respiró y respondió con calma y coherencia, sin gritar, sin victimizarse, sin atacar, simplemente poniendo el logro en su lugar. Do you see these as 2 silvers gained or 2 golds lost? Winning a medal at the Olympics is a life-changing experience for every athlete. Doing it 5 times is exponentially harder. So the 2 medals lost situation, to be quite frank with you, I think is kind of a ridiculous perspective to take. Aileen no solo compite, es estudiante en Stanford, ha ganado millones de dólares en patrocinios, ha sido criticada por representar a China en lugar de Estados Unidos, ha cargado con presión política, mediática y nacional, y aún así sigue ganando, pero incluso así la pregunta fue si perdió. Las medallas no pierden valor porque no sean doradas, pierden valor cuando el enfoque mediático es limitado. En muchos países ni siquiera hay atletas que lleguen a Juegos Olímpicos de Invierno y aquí estamos debatiendo si 2 platas son insuficientes. Si crees que 2 medallas olímpicas nunca serán una derrota, déjalo en los comentarios porque ganar plata también es ganar y lo que hizo Aileen Gu no es perder, es hacer historia. Pero escuchemos un poco acerca de la historia de Aileen Gu. Tenemos más material acá. Aileen Gu regaló una información sobre su carrera deportiva, luego de haber ganado 5 medallas olímpicas, 2 de oro y 3 de oro y 2 de plata. Aquí para 5 de 5. ¿Desde cuándo ganar medallas de plata es fracasar? Me encantó la respuesta que le dio Aileen Gu a un reportero en plena conferencia de prensa cuando le preguntó que si haber ganado 2 medallas de plata era haber perdido 2 medallas de oro. La atleta se sonrió, súper fresca, con sus 22 años de edad, pero la sabiduría que le da la disciplina de haber estado estudiando sus movimientos. I'm the most decorated female free skier in history. I think that's an answer in and of itself. Winning a medal at the Olympics is a life-changing experience for every athlete. Mientras tanto, el vicepresidente de los Estados Unidos, claro que salió a decir que ella debería de estar compitiendo por los Estados Unidos y no por China. Pues resulta que Aileen es nacida en San Francisco, pero de padres chinos. Es una de esas personas de doble nacionalidad, nacida en los Estados Unidos, hija de inmigrantes. Pues no son esos los inmigrantes a los que no quieren aquí, que tengan niños aquí, que se sientan norteamericanos porque nacieron aquí, aunque sus padres sean originarios de otros países. Qué interesante, ¿verdad? Cuando se trata de poder, de ganar y de brillo y de dar respuestas a la prensa, entonces sí. ¿Y tú qué piensas? ¿Es un poco de hipocresía? Todos los inmigrantes exitosos sí que se queden, y los que no son exitosos, que se vayan. Qué conveniente, ¿no? Comenta, te leo allá abajo. Cuando le empieza a ir bien es cuando la empiezan a tener en cuenta. Por ahí el comediante y presentador de televisión, Trevor Noah, se refería a lo que le pasó una vez a un africano cuando llegó a Francia. Resulta que no lo querían dar la ciudadanía, pero cuando entró a rescatar una familia que estaba en un incendio, que los rescató del edificio y salvó a las personas, entonces dijo, pues bueno, ya que usted rescató a la gente y nos sirvió de algo, pues vamos a darle la ciudadanía. O sea, no era ciudadano antes cuando llegó a Francia, pero cuando salvó a la gente, pues ya se volvió
ciudadano, había que destacarlo, había que ponerlo en un pedestal, había que ponerlo en un lugar adecuado, un lugar especial, porque, si acaba de salvar a una familia de un incendio, por Dios, había que destacarlo, había que ponerlo en el pedestal donde se merece. No. Es ciudadano hoy, mañana y siempre, no cuando salve o cuando haga algo bueno por el país. Aquí hay otra historia de Aileen Gu, aquí, con su madre y su padre, que son chinos, viven en Estados Unidos, pero decidió participar por China. Estudia en Stanford, habla muy bien el inglés, pero decidió participar por China. Aquí para 5 de 5. La atleta más polémica de todo Milán 2026 es ella. Muchísimas niñas la aman, pero muchos no pueden ni verla. Han escrito cartas de amor y hasta la han físicamente. Ella podía decidir entre representar a Estados Unidos o representar a China. Aileen Gu nació en Estados Unidos, pero su mamá es de China. Todos los veranos iba a Beijing, por lo que comparaba ambas culturas. Ella comenzó a practicar el deporte de esquí estilo libre, haciendo acrobacias en el aire o barandales. Sus 15 años tuvo que decidir y ella eligió a China, diciendo que lo hizo para inspirar a las niñas chinas y expandir el deporte ahí. En China lo celebraron como un puente entre dos naciones, mientras que en Estados Unidos lo vieron como una deslealtad. En Estados Unidos, apoyo directo gubernamental hacia los atletas, sino que todo viene desde la iniciativa privada. Y China le ofreció apoyo directo gubernamental y patrocinios. Sí estudió en Stanford, pero fue algo complicado, debido a que recibía cartas y a veces mientras que caminaba en el campus físicamente, o hasta entraron a su cuarto. Ella es la máxima ganadora en esquí estilo libre con 5 medallas olímpicas, pero lo más importante es el efecto que está provocando en China, llamado Guilin Xiaoying, ya que millones de niñas han tenido la oportunidad de hacer esquí estilo libre, debido a la gran infraestructura que China ha construido. Ahí tienen una inspiración. Mire, yo el otro día escuchaba a este señor japonés, Kenjo, que vive en Colombia, y hablaba acerca de la experiencia de pasar de Japón a Colombia, y nos decía, en Japón nosotros no hemos inventado nada. En Japón lo único que hacemos es copiar lo bueno que ustedes hacen, lo hacemos igual, incluso hasta lo mejoramos, pero no hemos inventado nada. Bien, ustedes. De modo pues que ahí está la cosa. La cosa no es hacerlo de primero, hacerlo de segundo. La cosa es hacerlo bien. Y aquí aprovecho para decirle a Miss Ofelia, todos admiramos y respetamos lo que haces. Pero al final de la historia, aquí no se trata de quién lo hizo primero, sino de quién lo hace mejor. Y ahí ven ustedes las consecuencias. Bien por Aileen, la admiro mucho, muy bella, por cierto. Se expresa muy bien. Y pues, bien por el papá de Alisa Liu. Hombre, si una mujer no me quiere dar hijos, pues alquilo un vientre ya. Salgo de ese problema. Ya tengo mis hijos. Los educo y los crío solo y listo. Padre soltero. Ya. Fuera. Y que los demás que sigan con el chisme. Yo estoy echando aquí cabeza. De pronto me va a tocar hacer eso porque, mejor dicho, si me ven hablando con una pelada en la esquina, ¡ta! Si me ven hablando con otra pelada en la esquina, ¡ta! Si me ven hablando bien con una pelada en la iglesia, no, es que usted está pecando y tal. ¡Ta! Hombre, vamos a matar a ese perro y matar 2 pájaros de un tiro, hombre. Alquilo un vientre ya. Mire, ahí está el resultado. No se hace. Si lo hacen las Kardashian. Lo hacen las Kardashian, ojo, con todo y lo bonitas que son. Y lo hace esta niña, esta señora Jennifer Aniston, con todo y lo bonita que es. Ahora no lo voy a hacer yo, con todo y lo lindo que soy. No, aquí tomando del pelo. Pero miren ustedes los ejemplos que están dando. En fin. Y llegamos al final del 5 de 5 podcast por el día de hoy, desde la isla de San Andrés, a través de Rayos y Flower, la onda positiva musical, cultural e informativa desde San Andrés para el mundo. A partir del miércoles estaremos desde Bogotá,
estaremos con la vitrina turística de Anato y posteriormente con el Aviva Weekend. Estaremos allá en el Centro Mundial de Avivamiento con los pastores Ricardo y María Patricia, Juan Sebastián y Ana María Rodríguez. Estaremos allá compartiendo y celebrando el aniversario del Pentecostés allá en Bogotá. De modo pues que vamos a estar bastante no ocupados, pero sí nos vamos a divertir mucho y vamos a compartir esa diversión con todos ustedes. Estamos en www.radiosiflower.com, nuestra aplicación que se puede descargar desde las tiendas de App Store y Play Store para dispositivos móviles y plataformas digitales. Estamos en YouTube, nuestro canal, con videos de todos nuestros contenidos. Videos que usted puede ver, compartir, darle like, suscribirse al canal, hacer sus comentarios en el buzón de comentarios y darle clic a la campanita de notificaciones para enterarse de los últimos contenidos que vayan a ser presentados a través de nuestro streaming. Estamos en Facebook, Instagram y X. En las redes sociales tenemos avisos, notificaciones y también contenidos que presentamos a través de nuestras cuentas de redes sociales. Una vez más me despido, soy Daniel Newell Hudson, invitándolos a continuar la sintonía de la programación de la onda positiva musical, cultural e informativa desde San Andrés para el mundo de Radio Seaflower. ¡Feliz tiempo! Que el Señor los bendiga. Muchas gracias.